Ejercicio Flitex 1994. El submarino Ara San Juan hunde al USS Mount Whitney. Veamos el relato. ETEX 1994 se desarrolló al este del Cabo Hatteras y se diseñó un área operacional que incluía una simulación costera en la carta tierra ficticia. Todos los operativos tuvieron grados de dificultad variables, ya que operaron en simultáneo 6 submarinos, 5 nucleares clase Los Ángeles y uno convencional de la clase TR-1700, en un contexto de amenaza antisubmarina permanente, materializada por las fuerzas de superficie de la 2ª Flota del Atlántico de US Navy. Más de 30 unidades de línea, incluidos 2 portaaviones, destructores, buques logísticos y buques de comando y control como el Como buque insignia, estuvieron involucrados en la compleja ejercitación. De los 200 metros y hasta el fondo del mar zona operativa B para el submarino San Juan. La parte crítica de este gran ejercicio, fue la etapa de guerra submarina desarrollada en un ambiente extremadamente hostil. Se designaron áreas de patrulla ubicadas en sectores de aguas poco profundas, shallow waters, y en sectores de aguas profundas, blue waters. Las medidas de seguridad fueron reglas de hierro a respetar, ya que la amenaza de la probabilidad de encuentros físicos submarinos no deseados bajo el agua era una preocupación permanente para el comandante y su tripulación. Al submarino San Juan y a los 2 nucleares de la US Navy, que cumplirían performances de convencional, se los asignó al bando rojo, enemigo, que tendrían como misión atacar y hostigar a la flota combinada azul. También participó en ella el destructor Ara la Argentina, la que en definitiva operaba para realizar una rápida incursión anfibia con los marines. Azul debía batir o neutralizar los 3 submarinos rojos a fin de liberar las amenazas para ejecutar libremente el desembarco. Obviamente que estas, las fuerzas navales y aeronavales más poderosas del mundo, no escatimaron esfuerzos para el ejercicio. Los medios antisubmarinos de la 2ª Flota contaban con aviones P-13 Orion y S-3 Viking con sonoboyas y destructores con capacidad ASB con sus respectivos helicópteros embarcados y Hawk con sonar sumergible. Durante uno de los periodos de guerra dentro del prolongado ejercicio, al submarino San Juan le fue asignada un área de patrulla y allí permaneció agazapado a la espera de su oportunidad. El sonarista advirtió pronto los rumores acústicos de la flota azul. El San Juan maniobró silenciosamente hasta confirmar que el rumbo de Azul se dirigía hacia él. A unas 4 millas náuticas del núcleo azul, el San Juan asomó el periscopio de ataque y efectuó un lanzamiento simulado que batió al buque de comando y control de Azul, el US Mount Whitney, LCC-20, de acuerdo con las capacidades del torpedo SST-4. La acción quedó atestiguada por varias fotos de periscopio. Ante esa situación, el director del ejercicio dispuso la puesta fuera de juego del submarino San Juan, dado que no pudo ser neutralizado dentro del juego por las fuerzas azules. Dado el evento, el comandante norteamericano rojo para el ejercicio, recibió al San Juan desde el muelle gritando "los vencimos", en alusión a que el propio bando rojo venció al azul. El esfuerzo norteamericano por detectar al submarino argentino fue máximo, no solo con los medios indicados sino llegando a emplear unidades en búsquedas submarinas no convencionales, con resultados, todos, negativos. El submarino San Juan permaneció indetectado y cumplió su rol con éxito. Más tarde en la fase de críticas del ejercicio quedó manifiesto lo actuado en función del veredicto de los directores del mismo, así como de las imágenes obtenidas desde el periscopio, que dejaban fuera de toda duda dónde había estado la única unidad submarina diésel. El grado de adiestramiento de la tripulación argentina fue puesta a prueba y sorteó con todo éxito la rigurosidad del enfrentamiento. La tarea del submarino San Juan fue destacada por extranjeros y argentinos.